Hola hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén muy bien, amigos que visitan ahí la página Los del Camino. Y gracias por seguir viendo los devocionales. Gracias porque podemos estar en unidad a través de ellos. Y Dios es bien bueno. Qué padre que podemos iniciar nuestro día con un devocional metidos en la palabra de Dios. Así es de que, ¿por qué no comenzamos? Cierra tus ojos, vamos a orar. Para que no te distraigas, cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Dios, gracias te damos, Padre, porque eres bueno. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, Dios, que en este momento están conectando, Señor, están disponiendo su corazón. Gracias porque tú eres quien produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pedimos, Dios, que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, Señor, como un bálsamo, Señor. Nos dé alivio, Señor, nos reconforte, Señor, nos dé fuerza, nos dé fortaleza, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que en cada uno de los corazones, Señor, que tu palabra, Señor, haga algún efecto, Señor, y que podamos ser mejores, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se disponen, Señor, a escuchar tu palabra. Dios, bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues tenemos nuevo día. Gracias a Dios porque nos permite, ¿verdad?, llegar a este día. Y vamos a ver un poquito acerca del Éxodo, a ver qué nos enseña el Éxodo. Sabemos que el Génesis es la creación, y después de la creación Dios escoge para sí a un pueblo, y ese pueblo inicia con Abraham. Abraham lo saca de su parentela y le dice: ¿sabes qué? De ti voy a hacer una gran nación, tu descendencia será como las estrellas, será como la arena del mar, va a ser innumerable, va a ser muchísima descendencia que vas a tener. Y Dios cumple su promesa. El hijo de Abraham es Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, de los cuales viene el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces llega un momento en que hay hambruna, y Jacob y todos sus hijos van a Egipto, porque en Egipto estaba José, y Dios había utilizado de manera poderosa la vida de José, de tal modo que él puede, por medio de Dios, darle la solución a Faraón sobre lo que iba a suceder en el futuro. Y así es como Dios lo usa, guarda la vida de los de Egipto, inclusive muchos de fuera vienen, entre ellos su familia, y pues se quedan ahí en Egipto. Y después de un largo tiempo viene lo que es el Éxodo, ahora sí, lo que viene a obrar Dios en la vida del pueblo de Israel por mano de Moisés y de su hermano Aarón. Y entonces viene lo que es la salida. Éxodo significa salida, y muchas de las veces en nuestras vidas necesitamos una salida, ¿sí o no? Necesitamos que ayuda, necesitamos que alguien nos apoye, que alguien esté con nosotros. Necesitamos ver hacia dónde, si vamos a la derecha o a la izquierda, porque realmente necesitamos una salida, o necesitamos en nuestras vidas a Jesús. Necesitamos en nuestra vida a Cristo como una salida a nuestras vidas, porque esa es la mejor salida que podemos tener de todo lo que se llama pecado. Amén. Y entonces viene la salida. Y entonces abre tu Biblia ahí en Éxodo capítulo 12, versículos, aquí está, 1 y 2. Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. ¿Esto qué quiere decir? Eso nos da a entender que el Señor le decía al pueblo de Israel: tomen nota, este mes va a ser el primero de todos los meses para sus vidas. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a manifestar la salida que Dios va a tener, la gran poderosa, con mano fuerte y con mano poderosa, que Dios va a obrar en su pueblo. ¿Sale? Anoten lo que casi les dijo. Anoten este día, esta fecha. Y eso para ahora, para nuestras vidas, ¿qué podemos entenderlo? ¿Cómo podemos entenderlo? Pues el día que Dios nos sacó de tierra de Egipto. Yo nunca he ido a Egipto, Isaac. Egipto, entiéndase, el mundo, el día que el Señor nos rescató del mundo. ¿Tú lo recuerdas? ¿Recuerdas ese día cuando el Señor te rescató?
Cuando el Señor dijo, yo estoy a la puerta tocando a tu corazón, déjame entrar. Y tú dijiste, está bien, Señor, te dejo entrar. Y ese día el Señor nos rescató. A partir de ese momento fue el principio para ti, fue el principio para mí, para que a partir de ese momento nuestra vida es nueva. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo es nueva criatura. Entonces a partir de ese momento todo es nuevo. Y lo que Dios les dijo a Moisés y a Aarón, que anoten este primer mes, porque será el primero de todos los meses. Entonces podemos pensar y podemos creer que en nuestras vidas, cuando llegó el Señor Jesús a nuestras vidas y a nuestro corazón, fue el primero, fue el principio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice Marcos. Pone una ceñita aquí en Éxodo. Yo voy a poner este separador aquí en Éxodo, y vamos a Marcos capítulo 1. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 1. Es el Evangelio de Marcos, Mateo, luego Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Fue el inicio o la salida de aquellas personas en ese momento. Fue el inicio y la salida de tu vida, de mi vida, en el momento que recibimos a Jesús. Amén. Por eso es el éxodo, es la salida. Y entonces el principio, también tuvimos nosotros un éxodo. Una salida del mundo que dijimos, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo más con mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Amén. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Regresamos a Éxodo. Capítulo 5. Vamos a Éxodo capítulo 5. Versículo 1. Iba a ser una salida ¿para qué? Aquí no lo dice. Éxodo capítulo 5, versículo 1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Hay un propósito, hay un fin, hay un motivo por el cual Dios nos saca del mundo y ahora nos hace libres del mundo, pero hay un fin. Siempre hemos dicho que el consagrado a y destinado para siempre lleva un motivo, ¿verdad? Dios nos saca del reino de las tinieblas, pero también nos consagra para Él, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el fin? Hacer fiesta. ¿Pero fiesta de qué, Isaac? Tener una vida de adoración. Eso significa fiesta en el desierto, una vida de adoración. Pero es interesante, mira lo que dice más adelante en Éxodo capítulo 8. Ahí dale unas vueltitas a tu Biblia. Hechos capítulo 8, versículo 28. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Aquí es interesante que perdón, exacto, 8, yo leí el 8, perdón, con razón no me cuadraba. Dejaré ir a tu pueblo, dile que ore porque quite las ranas, ¿no? Pero el 28 ahora sí vamos al 28. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Este está interesante. En el versículo 8 les dice, dile a Jehová que quite las ranas, ¿no? Y en este versículo 28 les dice, yo ya pues los dejo ir, con tal de que vayan a adorar a Dios. Pero algo interesante en este versículo dice, con tal de que no vayan tan lejos. Y a mí me ponía a pensar, ¿por qué dijo esto Faraón? Y sabes una cosa, Satanás no quiere que tú y yo adoremos y vayamos lejos en la adoración con el Señor. ¿En qué sentido? Quiere que tú y yo nos conformemos. Quiere que tú y yo tengamos una vida tranquila, una vida pasiva.
ya sé adorar, ya sé lo que tengo que hacer, como de rutina. Y eso no está bien. Dios nos rescató, sí, con un propósito. Ese propósito es que le adoremos. Y adoración significa obediencia, significa servirle, significa amarle, significa ponerlo a Él por sobre todas las cosas en nuestras vidas. Si Él ha hecho todo por nosotros, podemos nosotros también ponerlo a Él eso por sobre todo en nuestras vidas. Y eso es adoración. Pero Satanás quiere que tú y yo no vayas tan lejos. Ya no adores tanto. Ya nada más búscale un poquito. Ya nada más ora por los alimentos y ya, con eso es suficiente. Ya nada más no tengas tiempos con Dios, ya nada más. Y eso es no ir tan lejos, ¿verdad? Es interesante. Dios nos rescata y quiere que adoremos, quiere que hagamos fiesta. Y número 3, tercer punto, Éxodo 10. Ahí mismo, ahí a la vueltita, Éxodo 10, capítulo 10, versículo 2. Dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. El fin de todo es ver la mano de Dios. Y que tú y yo veamos obrar al Señor. ¿Cuántos han visto obrar al Señor? A ver, yo he visto obrar al Señor. Coméntanos ahí. Yo he visto obrar al Señor, y puedes comentarlo. Aunque lo veas más tarde, aunque lo veas, no sé. Pero comenta lo que Dios ha hecho por ti, porque es de bendición en nuestras vidas. Para que cuentes a tus hijos, cuéntale a tus hijos quién eras, cómo Dios te rescató y ahora quién eres en Cristo. Esa es la finalidad del éxodo. Esa es la finalidad de nuestras vidas. Que tengamos un éxodo verdadero, que salgamos del mundo, que nos consagremos para Dios, que le adoremos a Dios y ir a adorar más allá, no nada más tan lejos, no nada más cómodamente, no. Y que lo que Dios obra en nuestras vidas lo contemos a nuestros hijos. Ponte a pensar. Es tiempo de ponernos a pensar un poquito. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y sin duda ha hecho mucho. Sin duda Dios ha hecho mucho con nosotros. Entonces, lo que debemos hacer es contarlo a nuestros hijos. Y que nuestros hijos vean que tenemos una actitud de adoración, una vida de adoración. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bien bueno. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, por medio de ella. Gracias, Señor, porque podemos entender que aún, Señor, con el libro de Éxodo, tú nos enseñas, Dios, a que tú vas a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Y que esas cosas, Señor, las vamos a poder contar a nuestros hijos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que nunca se nos olvide de dónde nos has sacado, quiénes éramos antes y ahora quiénes somos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que en este día, hermano, en tu mente y en tu corazón estés pensando lo que Dios ha hecho por ti. Y que en cada una de ellas tú puedas decirle al Señor, gracias por esto, y compartirlo a tus hijos. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y nos vemos muy próximamente en el siguiente devocional. Les amamos mucho. Amén. Dios te bendiga.